Buenos días. En la clase del curso de inferencia estadística del día de hoy, vamos a ver las distribuciones muestrales relacionadas con la distribución normal. En la clase pasada lo que hicimos fue definir la media y la varianza muestral y vimos algunas herramientas donde nosotros podemos aproximar o acotar ciertas probabilidades que sean de nuestro interés hallar. Ahora vamos a ver las distribuciones que están directamente relacionadas con la media y con la varianza muestral, que son las conocidas distribuciones muestrales. Y para antes de esto vamos a hacer un pequeño recordatorio de probabilidad 1, que va a ser la técnica de la función generadora de momentos para hallar la distribución de nuevas variables aleatorias que son función de otras variables aleatorias. Y de ahí ya nos pasamos a la parte 1 de distribuciones muestrales relacionadas con la normal, que en sí el día de hoy vamos a ver solamente la chi cuadrada. Entonces, comenzamos con la técnica de la función generadora de momentos. Algunas propiedades que hay que recordar que utilizamos en la técnica de la función generadora de momentos son la número 1, que si tenemos x, una variable aleatoria con función generadora de momentos conocida, denotada por mxt, y a una constante. Entonces tenemos que si definimos una nueva variable aleatoria y que esté compuesta por la constante más la variable aleatoria x, entonces la función generadora de momentos de y va a ser igual a la exponencial de la constante a por t por la función generadora de momentos de x. Luego, si nosotros definimos una nueva variable aleatoria y que se componga por la constante multiplicada por la variable aleatoria x, entonces su función generadora de momentos va a estar dada por la función generadora de momentos de x evaluada en la constante por t. Luego, si hacemos una nueva variable aleatoria y que esté compuesta por la constante a más otra constante b multiplicada por la variable aleatoria x, entonces la función generadora de momentos de esta nueva variable va a ser igual a la exponencial de la constante a por t por la función generadora de momentos de x evaluada en b, la constante b, por t. Y luego, si tenemos un conjunto de variables aleatorias x1, x2 hasta xn que son independientes y a una constante, entonces si creamos una nueva variable aleatoria y que esté compuesta por la sumatoria de cada una de las variables aleatorias x y, entonces su función generadora de momentos va a estar dada por el producto de las funciones generadoras de momentos de cada una de las variables x y. Por otro lado, si la sumatoria de las variables aleatorias le agregamos la constante a, entonces la función generadora de momentos de esta nueva variable va a ser la exponencial de la constante a por t por la productoria de las funciones generadoras de momentos de cada una de las x y. Luego la propiedad 3 es que si tenemos un conjunto de variables aleatorias x1 hasta xn independientes e idénticamente distribuidas, entonces la función generadora de momentos de la nueva variable aleatoria y, que está definida como la sumatoria de cada una de las variables x y, pues estaría dado por la productoria de las funciones generadoras de momentos de cada una de las x y como son iguales, pues sería la función generadora de momentos de x en general elevada a la n. Lo mismo si tuviéramos la sumatoria de cada una de las x y más una constante. Su nueva función generadora de momentos sería la exponencial de la constante por t por la función generadora de momentos de x elevada a la n. Número 4, si tenemos un conjunto de variables aleatorias x1 hasta xn que son independientes y aparte tenemos a1, a2, an constantes, entonces si nosotros armamos una combinación lineal de las variables aleatorias con cada una de las constantes ahí, entonces la función generadora de momentos de esta nueva variable aleatoria va a ser la función generadora de momentos de cada una de las x y evaluada en a y t multiplicadas a sí misma, es decir, la productoria. Y si tuviéramos una segunda constante b que suma a la combinación lineal de las variables aleatorias x y con las constantes a y, entonces la función generadora de momentos de esta nueva variable sería la exponencial de la constante b por t por el producto de cada una de las funciones generadoras de momentos de las x y evaluadas en a y por t.
Entonces, vamos a ver un ejemplo aplicado. Esto fue únicamente para recordar la técnica de la función generadora de momentos, ya que las distribuciones muestrales que vamos a ver a continuación, pues dependen en cierto punto de esta técnica. Entonces, para refrescarnos un poco, vamos a ver un ejemplo en donde tenemos un conjunto de variables aleatorias x1, x2 hasta xn, independientes que se distribuyen Bernoulli con parámetro p. ¿Cuál es la función de densidad de la nueva variable aleatoria y, que está definida como la suma de cada una de esas x's? Entonces, vamos a utilizar la técnica de la función generadora de momentos, y como son variables independientes e idénticamente distribuidas, podemos utilizar la propiedad de que la función generadora de momentos de y va a estar dada por la productoria desde i igual a 1 hasta n de la función generadora de momentos de cada una de las xy. Entonces ya sabemos que la función generadora de momentos de una distribución Bernoulli está dada por P exponencial de t más Q. Entonces si hacemos esa productoria, nos queda P por la exponencial de t más Q, todo eso elevada a la n. Y esa función generadora de momentos es la función generadora de momentos de una distribución binomial con parámetros NP, por lo que la variable aleatoria y se distribuye binomial con parámetros NP. Y así es como utilizábamos esta técnica para identificar nuevas distribuciones de probabilidad. Ahora vemos otro ejemplo en donde tenemos un conjunto de variables x1 hasta xn que son independientes con distribución Poisson con parámetros lambda i igual a donde i va de 1 hasta n. ¿Cuál es la distribución de la variable aleatoria y, que se define como la sumatoria de cada una de esas xy? Entonces, vamos a tener que cada xy va a tener una función generadora de momentos que va a estar dada por exponencial de lambda i por exponencial de t menos 1. Entonces, la función generadora de momentos de la nueva variable va a estar dada por la productoria desde i igual a 1 hasta n de la función generadora de momentos de cada una de las xy evaluada en t. Y si sustituimos, ya sabemos que la función generadora de momentos va a ser igual a la exponencial de lambda i por la exponencial de t menos 1. Entonces, resolviendo la productoria, nos quedaría una única exponencial, que sería de la sumatoria de i igual a 1 hasta n de lambda i por la exponencial de t menos 1. Y pues eso sería la función generadora de momentos de una distribución Poisson, donde el parámetro de esa distribución Poisson, la nueva lambda, va a estar dada por la sumatoria de cada una de las lambdas i de las variables aleatorias x y. ¿Ok? Y de nuevo, esto fue nada más para recordar esta técnica. Ahora ya nos pasamos al tema de distribuciones muestrales relacionadas con la distribución normal. Entonces vamos a considerar que tenemos una variable aleatoria, una muestra aleatoria de variables aleatorias y1, y2 hasta yn, que son independientes entre sí y que siguen la misma distribución de probabilidad que va a ser normal. Entonces, el primer teorema que tenemos es que si y1 hasta yn es una muestra aleatoria de tamaño n de una distribución normal cuya media está dada por mu y varianza está dada por sigma cuadrada, entonces la media muestral, que es la sumatoria de cada una de las y'is entre n, está distribuida normalmente con media mu. Vamos a denotar a la mu de la media muestral como mu subíndice y barra dada por mu y sigma cuadrada subíndice y barra dada por sigma cuadrada entre n. Entonces aquí solo hay que hacer distinción de que esta sigma cuadrada es la varianza de la media muestral y esta sigma cuadrada de aquí es la varianza de la población. Entonces, este teorema lo probamos con la técnica de la función generadora de momentos. Como acabamos de ver los ejemplos y cómo funcionan, pues ya no lo vamos a hacer de nuevo. Pero si se quisiera probar, sería con esta técnica. Entonces, lo que sí vamos a demostrar es el paso que nosotros tendríamos que hacer para la prueba, ¿no? Entonces, tendríamos que cada una de las y'is, donde i va de 1 hasta n, son variables independientes y distribuidas normalmente con las medias que aquí están indicadas, ¿no? La población tiene una media mu y una varianza sigma cuadrada. Entonces, nosotros podemos ver a x barra como una combinación lineal de constantes con las variables aleatorias, que sería 1 entre n por y1 más 1 entre n por y2, y así hasta 1 entre n por yn.
Y esto ya tiene la forma de las propiedades que vimos previamente, ¿no? Sería una combinación lineal de distribuciones normales. Entonces, aplicando la técnica de la función generadora de momentos, podemos concluir con que X vaga, o perdón, la media muestral está normalmente distribuida con la siguiente media y la siguiente desviación estándar. Esas sí hay que calcularlas. Entonces, para calcular la media de Y vaga, tenemos que usar su definición, que sería la esperanza de 1 entre n por Y1 más 1 entre n por Y2, y así hasta 1 entre n por Yn. Aplicamos las propiedades de esperanza y podemos sacar esos 1 entre n, y nos quedaría la sumatoria de esa constante multiplicada por cada una de las esperanzas de las variables y. Y pues ya sabemos que como y proviene de una distribución normal, entonces todas tienen media mu. Entonces tendríamos una sumatoria hasta n de mu. Y de ahí pues ya nos cancelamos la n que nos va a quedar arriba después de resolver esa sumatoria por la n que tenemos aquí abajo en las constantes y nos queda mu. Para la parte de la varianza, pues va a ser igual, solamente que ahí vamos a sacar el 1 entre n al cuadrado por propiedades de varianza y nos va a quedar en términos, la sumatoria en términos de varianza de cada una de las y multiplicada por 1 entre n al cuadrado. Entonces, cada una de esas varianzas son las sigmas cuadradas de la población y después de resolver esa sumatoria nos queda n por sigma cuadrada entre n al cuadrado. Cancelamos las n's y nos queda únicamente sigma cuadrada entre n. ¿Ok? Y así es como demostramos este resultado, que la media muestral tiene, siempre y cuando provenga de una distribución normal, va a seguir teniendo una distribución normal con la media y varianza aquí indicadas. Entonces ese va a ser el primer resultado. Y de ahí vamos a sacar un segundo resultado que nos dice que si Y vaga o la media muestral está normalmente distribuida con media mu, Y vaga y sigma cuadrada de Y vaga, entonces se puede decir que la variable estandarizada z, que sería la media muestral, menos la media de la media muestral entre la desviación estándar de la media muestral, que viene estado dado por esta fórmula de aquí. Si sustituimos la fórmula de la desviación estándar y lo podemos arreglar de esta forma, entonces esto va a tener, esta nueva variable va a tener una distribución normal estándar. ¿Ok? Y vamos a ver un ejemplo. Una máquina embotelladora puede ser regulada para que descargue un promedio de mu onzas por botella. Se ha observado que la cantidad de líquido dosificado por la máquina está distribuida normalmente con una varianza de 1 onza. Una muestra de tamaño n botellas es seleccionada aleatoriamente de la producción de la máquina un día determinado. Todas las embotelladoras tienen el mismo ajuste de la máquina, ¿no? Y las onzas de contenido líquido se miden para cada una. Determine la probabilidad de que la media muestral se encuentre a no más de 0.3 onzas de la verdadera media mu para el ajuste seleccionado de la máquina. Entonces aquí tenemos que definir en nuestras variables, que son cada una de las YIs, denotan el contenido en onzas de las botellas que se van a observar. O sea, cada YI es una botella que se extrajo de la muestra, ¿no? Lo que conocemos es que las YIs están distribuidas normalmente con una media mu desconocida, pero conocemos su varianza que es igual a 1 para toda i. Y nos piden hallar esta probabilidad, la probabilidad de que la media muestral esté alejada de la verdadera media menos de 0.3 onzas. Entonces esta probabilidad, al ser valor absoluto, la podemos descomponer de esta forma. Y lo único que tendríamos que hacer es dividir todo entre sigma entre raíz de n, que sería la desviación estándar de la media muestral. Y con esto ya sabemos que eso es una variable aleatoria normal estándar. Entonces realmente la probabilidad que queremos obtener es la probabilidad de que z se encuentre entre menos 0.9 y 0.9. Entonces ya resolviendo esto con propiedades de la distribución normal, esa probabilidad la podemos ver como 1 menos 2 veces la probabilidad de que z sea mayor que 0.9. Y si utilizamos las tablas de la normal, esa parte de la probabilidad de que z sea mayor que 0.9 equivale a 0.1841. Entonces al final la probabilidad deseada es de 0.6318.
Entonces vemos que la probabilidad sí es un poco alta, ¿no? Entonces estamos viendo que si nosotros quisiéramos que la media muestral diste de la verdadera media en menos de 0.3, las probabilidades son un poco altas, ¿no? Son del 63.18%. Y esta es una de las utilidades que tenemos de conocer la distribución muestral para la media muestral. Esto es bajo el supuesto de que la muestra aleatoria proviene de una población normal. Ahora bien, también nos podríamos hacer la pregunta de cuántas observaciones necesitamos en la muestra si deseamos que Y se encuentre a no más de 0.3 onzas de mu con probabilidad de 0.95. Perdón, aquí es 0.95. Entonces, en este caso, queremos calcular esta probabilidad. O sea, es decir, ya nos estamos yendo más a lo seguro. Queremos tener una probabilidad del 95% de que la media muestral esté alejada de la verdadera media en menos de 0.3 onzas. Entonces, aquí el proceso que seguiríamos sería estandarizar de nuevo la variable, que sería dividir esta probabilidad que tenemos aquí entre 1 entre la raíz de n, porque ya sabemos que sigma vale 1. Entonces, de ahí ya resolvemos para n y utilizamos la tabla de la normal para ver que para una probabilidad de 0.95 se tendría que utilizar este valor de aquí, el 1.96. Entonces de ahí ya podemos despejar, podemos igualar menos 0.3 por raíz de n igual a menos 1.96, que es lo mismo que vemos aquí. Y de ahí ya solo tendríamos que despejar a la n y vemos que necesitamos una n de tamaño 42.68. Entonces, para efectos de que son botellas y no se puede utilizar números fraccionados, entonces utilizaríamos 43, que sería el siguiente entero cercano, ¿no? Entonces, la conclusión de esto es que si nosotros sacamos una muestra de tamaño 43, entonces vamos a tener un 95% de probabilidad de que cuando calculemos la media muestral de dicha muestra, su valor no esté alejado en más de 0.3 onzas de la verdadera media poblacional. Y para eso nos sirve este tipo de, esta distribución en particular, ¿no? Conocer estos datos. Ahora, para el siguiente resultado vamos a ver un par de recordatorios de ciertos teoremas. El primero es que si tenemos z, una variable aleatoria que está normalmente distribuida con media 0 y varianza 1, entonces z al cuadrado sigue una distribución g cuadrada con un grado de libertad. Entonces, para demostrar este teorema, vamos a utilizar de nuevo la técnica de la función generadora de momentos, que por definición ya sabemos que es esta esperanza, que podemos ver como esta integral de aquí sería la exponencial de t por z al cuadrado por la densidad de z. Y como ya sabemos que z es una variable aleatoria normal estándar, entonces su densidad está dada por esta de aquí, ¿no? Entonces tendríamos que resolver esta integral para hallar la función generadora de momentos de esta nueva variable z cuadrada. Entonces podemos ya reacomodar los términos exponenciales para llegar a esta expresión de aquí. Y lo que tendríamos que hacer es a completar esta integral para que parezca una distribución normal cuya media va a ser 0 y su varianza va a estar dada por 1 menos 2t a la menos 1. Podemos ver que tiene una forma parecida a la de una distribución normal. Entonces, si nosotros completamos, el factor que resulta fuera del integral es 1 entre 1 menos 2t a la 1 medio. Y nos queda esta integral de aquí que ya sería una normal. Entonces sabemos que esa integral nos va a dar 1. Entonces la función generadora de momentos de esta nueva variable z cuadrada estaría dada por 1 entre 1 menos 2t a la 1 medio. O bien lo que pudiéramos ver como 1 menos 2t a la menos 1 medio. Y si comparamos esa función generadora de momentos con alguna de las variables que ya conocemos, nos damos cuenta de que es una distribución gamma con alfa igual a 1 medio y beta igual a 2, lo que a su vez es un caso particular, bueno, la g cuadrada es un caso particular de la gamma y coincide en que es una g cuadrada con un grado de libertad. Y así es como probamos este teorema. Y ahora ya nos vamos al teorema 2. Si tenemos Y1, Y2 hasta Yn, que es una muestra aleatoria de tamaño n, proveniente de la distribución normal con una media mu y varianza sigma cuadrada,
Entonces de aquí podemos ver que si definimos una z que esté dada por cada una de las yi's menos mu entre sigma, ya sabemos que esos son variables normal estándar e independientes. Entonces si nosotros hacemos la sumatoria de zi al cuadrado, lo que podríamos ver como la sumatoria de i igual a 1 hasta n de cada y menos su media y su desviación estándar al cuadrado. Entonces, esta variable aleatoria tiene una distribución chi cuadrada con n grados de libertad. Entonces, eh, para probar esto, ya sabemos nosotros que cada una de las variables z1, z2 hasta zn es normal estándar. Entonces, podemos definir una nueva variable que se llame u y la función generadora de momentos que va a tener esa z cuadrada va a ser esta de aquí. Entonces, por un teorema de probabilidad ya vamos a saber que la nueva función generadora de momentos de U va a estar dada por la productoria de las funciones generadoras de momentos de cada una de las z-cis, que sería esta de aquí. Entonces, al hacer esa productoria nos queda 1 menos 2t a la menos n entre 2, que si lo comparamos, eso ya es la función generadora de momentos de una y cuadrada con n grados de libertad. Y así es como queda demostrado este teorema. De ahí vamos a tener un tercer teorema donde vamos a tener a las variables aleatorias y1 hasta yn de una muestra aleatoria también de la distribución normal con media mu y varianza sigma cuadrada. Entonces, si nosotros definimos esta nueva variable que va a ser n-1 por la varianza muestral entre la varianza poblacional, que a su vez podemos expresar de esta forma si sustituimos el valor de s cuadrada. Entonces, esta nueva variable va a tener una distribución y cuadrada con n-1 grados de libertad. Y también la media muestral y la varianza muestral son variables aleatorias independientes. Entonces se preguntarán para qué nos va a servir definir esta nueva variable ahorita. La respuesta la vamos a saber más adelante en las siguientes unidades cuando veamos estimación. De momento solo estamos viendo cuáles son las distribuciones muestrales que surgen de armar estas variables aleatorias. Entonces, vamos a ver solamente la idea de la prueba porque probarlo para n sería un poco extenso, ¿no? Entonces vamos a probarlo para n igual a 2 y de ahí ya va a quedar establecido que se puede probar para cierto número n, ¿no? Entonces cuando n igual a 2 es igual a 2, la media muestral está dado por y1 más y2 entre 2. Y por lo tanto, la varianza poblacional está dada por 1 entre 2 menos 1 por la sumatoria de 1 hasta 2 de y menos la media muestral al cuadrado. Y esto como solo son dos términos, ya lo podemos expresar de esta forma. Sería y1 menos un medio de y1 más y2. Esto sería la parte de la media muestral. Y luego sería y2 menos el mismo término, ¿no? Ambos al cuadrado. De ahí simplemente agrupamos el y1 con el y1 que ya tenemos aquí y podemos obtener esta expresión. Y de ahí ya sabemos que la varianza muestral va a estar dada por esto de aquí, que sería igual a y1 menos y2 al cuadrado entre 2. Entonces, cuando n es igual a 2, vamos a tener que esta expresión que habíamos definido en el teorema, n menos 1 por s cuadrada entre sigma cuadrada, la podemos ver como esto que está aquí, y1 menos y2 al cuadrado entre 2 veces sigma cuadrada. Y aquí pues lo podemos ver como esta variable que está aquí. Sería y1 menos y2 entre la raíz de 2 sigma cuadrada al cuadrado. Entonces, si nos fijamos en y1 menos y2, notamos que eso es una combinación lineal de una distribución normal. Entonces, sabemos que si sacamos su media, sería pues la media de y1 menos y2, sería igual a la media de y1 menos la media de y2, que eso sería mu menos mu y nos daría 0. Y por otro lado, la varianza es así, al separar la suma sería varianza de y1 más varianza de y2. Eso lo podemos ver como sigma cuadrado más sigma cuadrado, que es lo mismo que 2 veces sigma.
Entonces, la variable z, que podemos definir como y1 menos y2 entre raíz de 2 sigma cuadrada, que es justamente lo que tenemos aquí atrás, o sea, esta expresión se reduce a esta de aquí y justamente esa variable se distribuye normal estándar, por lo que la variable n menos 1 s cuadrada, sigma cuadrada, entre sigma cuadrada, la podemos ver como una normal estándar elevada al cuadrado. Y eso ya por resultado previo sabemos que una normal estándar elevada al cuadrado es igual a una distribución g cuadrada con un grado de libertad. Entonces ya de aquí, perdón, ya de aquí, si lo hiciéramos para n igual a 2, n igual a 3, n igual a k, ya llegaríamos al resultado de que esta expresión se distribuye chi cuadrada con n menos 1 grados de libertad. Ahora bien, vamos a ver un ejemplo. Continuando el mismo ejemplo que habíamos visto previamente, ya sabemos que en el ejemplo se supone que sigma cuadrada es igual a 1. Entonces, suponga que planeamos seleccionar una muestra aleatoria de 10 botellas y medir la cantidad de líquido en cada una. Si estas 10 observaciones se usan para calcular a S cuadrada, podría ser útil especificar un intervalo de valores que incluirán los valores que vaya a tomar esta S cuadrada con una probabilidad alta, ya que al final de cuentas sabemos que S cuadrada va a estimar a la verdadera sigma cuadrada. Entonces puede ser de nuestro interés, de hecho, en algunas unidades adelante vamos a ver que va a ser de nuestro interés acotar esta estimación entre dos valores que tengan una probabilidad alta. Y esto es encontrar números B1 y B2 tales que la probabilidad de que la varianza muestral se encuentre entre esos dos valores sea de 0.95, es decir, tengamos un 95% de probabilidad de que la varianza muestral va a estar acotada por estas dos, B1 y B2. Entonces, aquí lo que podemos hacer es ir ajustando esta probabilidad que nosotros queremos, que es esta de aquí. Si nosotros multiplicamos por n-1 a todas las partes de la desigualdad y luego lo dividimos entre sigma cuadrada, llegaríamos a una expresión como esta. Y ya sabemos que como sigma es igual a 1, porque es un supuesto que tiene el ejercicio, se va a reducir este n-1 por s cuadrada entre sigma cuadrada, se va a reducir a n-1 por s cuadrada. Y por el resultado que acabamos de ver, ya sabemos que eso tiene una distribución chi cuadrada con n-1 grados de libertad. Por lo tanto, vamos a encontrar dos valores A1, A2, si le queremos llamar así. Al final de cuentas son los mismos, tal que n-1 por s cuadrada se encuentre con un 90% de probabilidad. Aquí ya se los cambié, no les pedí 95, vamos a manejar el 90, se los voy a unificar a 90. Entonces, una forma de hacer esto es usar un valor de A2 que delimite un área de 0.05 en la cola superior y un valor de A1 que delimite un área de 0.05 en la cola inferior. Así estamos dejando en total un 0.10 de probabilidad en las colas y estamos concentrando un 0.90 en la probabilidad que nosotros queremos. Entonces, de aquí vamos a poder utilizar dos formas. Para calcular estas probabilidades, podemos utilizar el software R o podemos utilizar las tablas de la chi cuadrada. Yo prefiero luego el software R porque podemos calcular las probabilidades o los cuantiles ya de manera directa, ¿no? Como tenemos una muestra de tamaño 10, entonces n-1 por s cuadrada tiene 9 grados de libertad. Entonces, realmente lo que nosotros queremos es calcular el cuantil que tenga 0.05 de probabilidad abajo y luego el cuantil que tenga 0.95 de probabilidad hacia abajo para que nosotros dejemos las dos colas de 0.05 y 0.05 y eso sumen el 0.10 de probabilidad, ¿no? Entonces, en R tenemos la función pchisc que nos va a regresar cuál es ese cuantil. Y esta función, pues, es la probabilidad, o sea, el cuantil tal que la probabilidad de x menor o igual que dicho cuantil sea igual a la probabilidad que nosotros vemos ahí. Entonces, si nosotros ejecutamos esta función, vemos que el primer valor que nosotros queremos el de 0.05 es 3.32
y luego el de 0.95 es 16.91. Y esos son justamente los valores que utilizaríamos, solamente que aquí en la presentación están al revés porque se están utilizando las tablas del libro. Y si nosotros vemos esas tablas, lo que realmente nos calcula es el cuantil, pero de la probabilidad de la cola superior. Entonces realmente habría que invertirlo. O sea, el cuantil del 0.95 sería la probabilidad de que la y cuadrada sea mayor que ese cuantil. Eso va a ser igual a alfa. Entonces sería realmente 1 menos alfa lo que buscaríamos. Se invertiría, ¿no? En R lo calculamos directamente y nos da que para 0.05 es 3.32 y para 0.95 es 16.91 y utilizando las tablas esos valores se invierten porque en R es la probabilidad acumulada, menor o igual que ese cuantil, y en las tablas es la probabilidad mayor o igual que ese cuantil, que va a ser igual a alfa. Entonces es como a la inversa. Entonces una vez que nosotros ya tenemos estos valores, ya podemos despejar de la fórmula. Vamos a tener que 3.325 va a ser igual, ay, perdón, va a ser igual a n menos 1 por a1 entre sigma cuadrada, que al final del día ya sabemos que sigma cuadrada vale 1 y n vale 10, entonces esto va a ser igual a 9a. Y de ahí ya tenemos que el valor de A1 es de 0.369. Y lo mismo haríamos para el caso de A2. Tendríamos que 16.919 es igual a 9A2, que despejando nos daría el valor de 1.88. Entonces, si deseamos obtener un intervalo que incluya a la varianza muestral con 90% de probabilidad, uno de estos sería este que está aquí, que es el 0.369, 1.88, que son los valores que acabamos de hallar. De nuevo, ahorita todavía lo estamos viendo de una manera muy vaga, pero esto lo vamos a conocer en aproximadamente 2 unidades como intervalos de confianza. Y lo que representa este intervalo es justo el conjunto de valores donde el verdadero valor de la varianza poblacional se encuentra. Entonces, lo que hacemos con este tipo de intervalos es acotar estas estimaciones que nosotros hacemos. Ya sabemos que la media muestral estima a la media poblacional y la varianza muestral estima a la varianza poblacional. Entonces, más adelante va a ser de nuestro interés calcular este tipo de intervalos y conocer la distribución muestral de n-1 s cuadrada entre sigma cuadrada. Nos va a ayudar a eso. Por eso es que ahorita estamos viendo las distribuciones de este tipo de variables. Entonces, en resumen, lo que vimos en la clase de hoy es que X barra es un estimador de la media poblacional mu. X barra se distribuye normal con media mu y varianza sigma cuadrada entre n, donde esta sigma cuadrada pues, es la sigma de la población. Luego, la variable z se distribuye normal estándar, donde z está definido como la raíz de n por x barra menos mu entre sigma cuadrada. Esa misma z al cuadrado se distribuye y cuadrada con n grados de libertad. Luego, S cuadrada es un estimador para la varianza poblacional sigma cuadrada y n-1 por S cuadrada entre sigma cuadrada sigue una distribución y cuadrada con n-1 grados de libertad. De nuevo, esto que les estoy enseñando aquí son como resultados muy particulares que ahorita solo interesa que entendamos cómo surgen y más adelante en las unidades de estimación puntual y estimación por intervalos vamos a hacer uso de estas distribuciones. Entonces ya para la siguiente clase vamos a continuar con distribuciones relacionadas con la distribución normal y nos queda pendiente ver la distribución T y la distribución F. Entonces eso sería todo por la clase del día de hoy.